Hola queridos, ¿cómo están? Espero que súper bien porque por acá estamos maravillosos, maravillosos. Bueno, entremos de una vez en materia, ¿sí o qué? Habíamos quedado en que íbamos a empezar a relacionar una parte fundamental de lo que es nuestro ser, que es la parte biofísica o química también que le podemos llamar, a esas otras dos partes fundamentales de lo que somos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos, recuerden, energía, somos espíritu, ¿cierto? Somos mente, pero también hay una parte física que más bien trasladada a la parte energética tiene mucho que ver con nuestras interacciones, ¿cierto? Nuestras interacciones familiares, nuestras interacciones de amistad, laborales, incluso nuestras interacciones en el hogar con nuestra pareja y nuestros hijos. Eh, para entrar de una vez en materia, recuerden que la ecuación fundamental de Gibbs, que es la ecuación con la que vamos a empezar a elucidar todos estos temas, que es delta de G igual a delta de H menos la temperatura por delta de S, donde delta de G es la energía libre, ¿cierto? Delta de H es la entalpía y delta de S es la entropía, ¿sí? Nosotros a lo largo de estos videos vamos a ir teniendo pequeñas conversaciones, pequeños resúmenes, pequeños videos de lo que estas grandezas significan y cómo nosotros las podemos relacionar con lo que nos está pasando en el día a día, ¿cierto? La termodinámica es una ciencia muy grande, es muy compleja, pero la intención es aquí utilizar pequeñas herramientas que ella tiene para que empecemos a entender cuando nuestro cuerpo se comunica e intenta mandarle algunos mensajes a nuestra mente, que es la que expresa los pensamientos, y que nuestra parte espiritual, que es donde están nuestras emociones, empiecen a tener más claridad para nosotros y así nosotros podamos tomar las mejores decisiones en el momento de tener que tomarlas, ¿cierto? Pero entonces hay una parte muy importante porque yo podría empezar a hablar desde la energía libre, pero al final ese es como la parte fundamental de la ecuación, entonces vamos a dejarla de último. Entonces vamos a hablar primero de lo que es delta de H, que es la entalpía, ¿cierto? Para nosotros entender entalpía es muy importante saber que nosotros como seres humanos y como hacer parte de la naturaleza, nosotros tenemos una energía interna, ¿cierto? Esa energía interna la componen todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Ese movimiento rotacional que tienen nuestros átomos y todas las moléculas que nosotros tenemos dentro, esa energía transnacional que también tienen esos átomos, ¿cierto? Siempre que ustedes tienen un dolor acá, entonces la cabeza te dice, ojo, te está doliendo, ¿cierto? Eso es un proceso de traslación. Y también esa energía vibracional, ¿cierto? Que nos permite a nosotros tener de alguna u otra forma movimientos vibratorios con respecto a ciertas cantidades de energía que nosotros liberamos o que nosotros absorbemos. No significa que sean las únicas, pero son en las que más nos vamos a concentrar. Entonces, por lo tanto, entalpía, y cuando yo digo delta, delta es simplemente la variación, ¿cierto? Porque no es absoluto. Esa energía interna es una energía que nosotros podemos liberar, ¿cierto? Pero hay otras energías que también nosotros podemos absorber, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de entalpía, es necesario entender que procesos entálpicos que sean favorables son procesos donde nosotros liberamos energía, ¿cierto? Cuando nosotros liberamos energía, nosotros de alguna forma sentimos cierto calor. Por ejemplo, cuando a ti te dan una noticia o ves algo que para ti es desagradable y quieres contarlo, tú dices, ah, jue madre, me cayó como un baldado de agua fría.
Y es que en realidad te sentiste frío. Significa que absorbiste algo, que te cargaste con algo, ¿cierto? En cambio que cuando tú estás cerca de una persona agradable o estás en un lugar agradable, tú te sientes como cálido, como caluroso, significa que estás liberando energía. Por eso cuando uno va a ciertos lugares uno dice, me liberé, porque en realidad eso fue lo que pasó. La cuestión es que uno a veces lo dice, pero no entiende exactamente qué fue lo que pasó. Y la intención de estos videos es precisamente explicarte y que entiendas exactamente qué significa cargarse, absorber o simplemente liberarse, ¿cierto? La entalpía es, como les dije, no es un valor absoluto, sino que es un balance. Es un balance entre la energía que tú liberas y la energía que tú absorbes, ¿cierto? Entonces, como yo le dije que los procesos favorables, o sea, que son beneficiosos, son procesos donde se libera energía. Sin embargo, tú durante el día tienes miles de interacciones, ¿cierto? Las interacciones no solamente son cuando se te acerca una persona, las interacciones también son cuando escuchas, cuando hablas por teléfono o cuando simplemente ves a una persona en la calle, ya sea conocida, ya sea desconocida, cuando vas en tu transporte, cuando estás haciendo deporte, así estés solo, estás teniendo interacciones, ¿cierto? No siempre las interacciones son las que te liberan esa energía. Hay interacciones en las cuales tú también absorbes energía. Entonces, lo importante no es evitar tener esas interacciones que te absorban. Lo importante es que al final del día, ese balance de lo que absorbiste y lo que liberaste sea mayor lo que hayas liberado, ¿cierto? Ahí tú vas a decir, mi proceso entálpico fue favorable. Sin embargo, hay algo que se tiene que entender muy bien, que tus interacciones dependen en gran mayoría de lo que eres tú. Por ejemplo, en videos anteriores hablábamos que por lo general nosotros cuando crecemos y traemos todos esos traumas de niñez, empezamos a llenarnos la cabeza de basura. Por ejemplo, nosotros pensamos que las personas, que mi interacción es buena si la persona se comporta como yo quiero que se comporte. Mi pareja es excelente porque es que mi pareja hace lo que a mí me gusta o que yo quiero que ella haga. Y nos hemos olvidado, sobre todo en este tiempo, nos hemos olvidado mucho de que las personas tienen luces, pero también tienen sombras. Y nos hemos olvidado de admirar también esas sombras, de vivir con esas sombras, de entender que esa sombra hace parte de ese ser humano al que yo quiero y que si yo lo quiero, yo realmente también tengo que aprender a querer esas sombras. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a un bosque, ¿cierto? Vamos ya sea a caminar, a montar bicicleta o simplemente vamos a recrearnos de alguna forma en un lugar donde hay naturaleza. Todos cuando vamos decimos, wow, qué árbol tan bonito, wow, qué camino tan chévere, wow, mira esa flor, wow, ¿cierto? Nosotros vamos limpios, ¿cierto? Y admiramos el árbol, admiramos las hojas, admiramos su tallo, admiramos sus raíces, admiramos absolutamente todo porque no vamos con intenciones de querer que el bosque sea como nosotros queremos, sino que simplemente vamos a visitarlo y a saber que nos va a hacer muy bien. Y nos olvidamos de algo fundamental, que cuando ya interaccionamos con personas, eso sí no lo olvidamos. ¿Y qué es lo fundamental? Que es que ese bosque también tiene sombras. Por ejemplo, un árbol puede ser muy bonito, puede ser muy grande, muy inmenso, pero ese árbol tiene una corteza áspera.
Por lo tanto, si tú abrazas ese árbol y de alguna forma empiezas a restregarte en él, pues te vas a hacer daño en la piel, te vas a rayar, te vas a lastimar, ¿cierto? Eso es una sombra del árbol. Pero resulta que nosotros hemos aprendido a vivir con esa sombra, ¿cierto? Que a nosotros simplemente no nos importa, a nosotros lo que nos importa es la belleza del árbol. Y que cuando está haciendo sol yo puedo estar en un lugar donde el sol no me va a pegar tan fuerte, ¿cierto? Las rosas, por ejemplo, todo el mundo admira las rosas y se acerca y las huele, pero la rosa tiene espinas. Eso es una sombra de la rosa. Y la naturaleza de alguna forma hizo que esa rosa tuviera espinas, ya sea para protegerse, ya sea lo que... Pero tú sabes que si tú de pronto te yogas encima de un rosal, pues te vas a salir lastimado porque pues, te van a pegar las espinas. Sin embargo, a todos nos encantan que nos regalen rosas. Y cuando llegan las cogemos de una forma muy delicada y las olemos y las colocamos en el florero y todo, y nos olvidamos de la sombra de la rosa. Un cactus, todo el mundo dice, wow, qué cactus tan bonito, y hasta los tienen en sus casas, en materas y todo eso. Pero entonces vaya y abrace pues el cactus a ver qué le pasa, ¿cierto? Esa es una sombra también del cactus. Y la naturaleza lo hizo así. Por cualquier cosa que haya sido, la naturaleza lo hizo así. ¿Por qué no tener interacciones con las personas que nosotros tenemos enfrente de la misma forma en la que cuando vamos con un bosque? ¿Por qué no vamos simplemente a mirar su luz? Porque simplemente no entendemos que si esta persona tiene sombras, pues de alguna forma la naturaleza lo hizo así, y la responsabilidad de esa sombra es únicamente, exclusivamente de esa persona, así como de nosotros. Nosotros no podemos pretender que una persona sea un ser de luz total únicamente porque nosotros queremos. Y es más, cuando ni siquiera nosotros somos un ser de luz. Nosotros también tenemos sombras. Con el tiempo nosotros podemos empezar a instruirnos, a aprender, a leer y a darnos cuenta que hay algunas sombras en las que simplemente no son necesarias y empezamos a salir de ellas, pero nosotros como la naturaleza tenemos todo lo que tiene la naturaleza precisamente. Entonces, ojo que nuestras interacciones no pueden ir infundidas en que mi sombra va a interactuar con la sombra del otro. La intención es que mi luz interaccione con la luz del otro, ¿cierto? ¿Cómo lo expresamos nosotros eso en forma energética? Pillen pues qué bacano. Imagínense que ustedes van en una bicicleta, ¿cierto? Y ustedes van pedaleando en la bicicleta y de repente dejan de pedalear y es una calle plana. Va a llegar un punto en que como ustedes dejaron de pedalear, ustedes simplemente se van a detener. ¿Por qué creen que ustedes se detienen? Si nadie los está agarrando, si ustedes no frenaron, si... nada, simplemente se detienen. Resulta que cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos con una energía cinética, ¿cierto? Que es la energía de movimiento. Pero recuerden que la energía no se destruye, ni tampoco se crea. Esa energía que tú llevas, la pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué paras? Si tienes energía, ¿por qué paras? La respuesta es que en el mundo, incluso en ese bosque del que hablaba ahorita, o en la calle donde tú dejaste de pedalear, no hay un cero absoluto. Estás rodeado de una cantidad de moléculas impresionante, ¿cierto? Moléculas de agua, moléculas de aire, moléculas de polvo, hay virus, hay bacterias, hay de todo en el aire. A medida que tú vas andando, tú estás chocando con esas moléculas. Entonces cuando vas en la bicicleta y paraste de pedalear, todas esas moléculas están chocando a ti. Tú dices, no, es que me choco con el viento, pero el viento precisamente está compuesto de eso. Entonces resulta que tu energía cinética se la estás
transmitiendo, se la estás pasando a esas moléculas. Y esas moléculas, gracias a esa energía interna, se cargan de esa energía, absorben esa energía y tienen la energía para viajar e incluso golpear a otro cuerpo, ¿cierto? Esa es una forma fácil de transmitir energía, y aunque ustedes, para algunos sea muy difícil de entender, es totalmente real. Tu energía pasa y se transfiere a otro cuerpo, ya sea una molécula o ya sea otro cuerpo, otro ser humano, ya sea una planta, ya sea lo que tus perros, tus gatos, sea lo que sea, esa energía se la transmites. Ahora, no llegó el momento de decir, no, es que es una mala energía. No, energía es energía. No hay mala energía, no hay buena energía. La cuestión es que nosotros, como ya tenemos una energía, y llenarnos de tanta energía sin poder liberarla es lo que sí nos causa esa sensación de que recibiste mala energía, ¿sí? Tú puedes estar con una persona muy agradable, pero si esa persona empieza a liberar energía y tú empiezas a cargarte, y tú no tienes forma de liberar, tú vas a llegar sobrecargado y esa interacción no va a ser favorable. Y no significa que esa persona es mala, y no significa que tu amigo tiene muy mala vibra. No, lo que pasó fue que te cargaste demasiado, y en ese balance del que le hablaba ahorita, en este balance entálpico, tu balance es positivo y no fue negativo, ¿cierto? Otro ejemplo muy importante del que es necesario hablar para entender esta parte energética, y hablando pues desde la física, es que la energía como nosotros la vemos, ¿sí? Es como ese cambio calórico en el que sí lo podemos sentir, ¿cierto? Cierto frío y cierto calor. Muchas veces, cuando es muy grande esa energía, se logra percibir. Por ejemplo, si tú presencias un momento difícil o desagradable, un accidente, un asesinato, algo así, tú sí te sientes frío, ¿cierto? Y sientes esa sensación aquí en el pecho. Y también cuando tú estás en una situación donde vas a liberar una gran cantidad de energía, por ejemplo, cuando estás teniendo sexo, cuando estás en una situación muy agradable con alguien, tú sientes ese calor y sientes esa liberación. Pero en el día hay muchas interacciones donde también estás intercambiando energía, pero no son tan notables porque no son grandes cantidades de energía, pero son muy importantes. Porque es como esa pequeña gota que está cayendo en un vaso, ¿cierto? Esa pequeña gota que finalmente termina rebosando el vaso. Y eso puede ser en función del tiempo. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años donde esa gota fue cayendo hasta que se llenó. Hasta que se llenó fue que absorbiste tanto y no liberaste. Y ahí es donde terminas tomando decisiones que probablemente no sean favorables, o que probablemente es lo que tú crees en su momento, ¿cierto? Entonces, volviendo a lo que es la entalpía, que en realidad es energía, es muy importante aprender a tener conciencia de cómo yo me estoy sintiendo con la interacción que estoy teniendo en su momento. No es predisponernos para decir, pucha, ¿cómo irá a ser este encuentro? O también decir, ¿cómo fue este encuentro atrás? Es no decir, estoy en este momento, estoy interactuando con mi jefe, estoy interactuando con mi compañero, estoy interactuando con mi amigo, estoy interactuando con mi pareja, y yo cómo me estoy sintiendo. Entonces, imagínate que tú eres una persona extremadamente espiritual, extremadamente trabajadora, eres una persona leal, éticamente correcta, y estás en una reunión donde personas están hablando de robar un banco. Esa incomodidad que tú sientes corporal, que te hace sudar frío, todo eso, es que estás absorbiendo energía. Recuerden que cuando uno echa sal en agua, eso se siente frío.
es que ella está absorbiendo energía. Pero cuando tú echas, por ejemplo, hidróxido de sodio en agua, eso se siente caliente, significa que está liberando energía. Eso también te pasa a ti. Cuando tú estás interaccionando con personas en las cuales tú no te sientes cómodo, tú sientes ese frío. Y es el momento de tomar interacción porque te estás cargando. Pero cuando estás con, por ejemplo, eres una persona que quiere emprender, que quiere formar su propio negocio y vas y te reúnes con personas que son exitosas, que son emprendedoras, todo eso, tú sientes como, wow, como que me siento bacán y sientes ese calorcito, no estás sudando, sino que estás como tranquilo. Entonces dices, es el lugar donde yo tengo que estar. Entonces, básicamente, la importancia radica en que empecemos a tener conciencia de qué es lo que nuestro cuerpo expresa con respecto a lo que está pasando en su momento. Eso, a ese balance de absorción y liberación de energía que nosotros tenemos de acuerdo a esas interacciones, es lo que nosotros llamamos entalpía, ¿cierto? Entonces, a lo largo de estos videos vamos a ir entendiendo entonces después qué es la entropía y por qué es una ecuación y por qué finalmente la energía libre tiene que ser negativa también, pero por qué la entropía tiene que ser positiva. Entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, digamos que un pequeño resumen de lo que es entalpía fue hasta este momento. Si hay alguna cosa que quieren que les aclare, escríbanme, coméntenlo. Y ahí poco a poco vamos creciendo. Este es el capítulo 1, ¿cierto? Y es un primer video de lo que es entalpía. Vamos a esperar las respuestas de ustedes para ver si hay alguna cosa que aclarar y después ya miraremos que pasaremos a ese resumen o capítulo número 2 de lo que es entropía. Muchísimas gracias por escucharme y quedo muy pero muy pendiente de los comentarios y de lo que quieran entender. Un abrazo para todos. Chao.